Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. A muchas personas les gusta mandar, por lo menos no les gusta ser mandados. A muchas personas les gusta tener un grande protagonismo en las acciones que se llevan a cabo. Y sin embargo, qué responsabilidad tan grande es ser colocado como cabeza de alguna labor, como cabeza en la familia, como cabeza en alguna situación de algún proyecto o en una comunidad cristiana. Jesús hoy nos advierte concretamente de la tentación de aquellos que eran los líderes del pueblo de Israel, que les gustaba ser honrados, que les gustaba ser puestos en lugares de privilegio, que les gustaba ser llamados maestros, aunque en realidad ellos solamente hacían fardos para los demás que no estaban dispuestos a cargar ellos mismos. Y muchas veces ese es el modo como se entiende la autoridad o como se entiende el ser puesto como cabeza de algún proyecto, como te digo, alguna labor apostólica, alguna empresa, etcétera, ¿no? Pareciera que el hecho mismo de estar puesto como cabeza te dispensa de la responsabilidad de también ponerte a hacer el trabajo menudo, porque pues tú solamente estás ocupado en las cosas grandes, en las cosas complicadas y no en las cosas sencillas. Otros aspiran a los puestos de autoridad justamente por el honor que piensan que va anejo a ellos, ¿no? Y se les olvida la responsabilidad tremenda que implica estar puesto como cabeza. El Señor hoy nos advierte que en la tierra a nadie debemos llamar maestro, porque uno solo es el maestro. A nadie debemos llamar padre, porque solo tenemos un padre. A nadie debemos llamar guías. Lo cual no quiere decir que el Señor Jesús esté desconociendo que hay un principio de autoridad y de gobierno que sirve al bien común del que se trate, sino que más bien está tratando de subrayar que no hay privilegios, que todos somos hermanos en Cristo Jesús, todos somos discípulos. Como decía San José María, en la iglesia todos somos oveja y pastor, porque todos y cada uno de nosotros sentimos sobre nuestros hombros la responsabilidad por cada uno de nuestros hermanos, y en ese sentido somos pastores, pero también somos ovejas, porque sabemos que todos tenemos una misión común, todos nos sentimos discípulos y del único Maestro que es Cristo Jesús. Vivir así las cosas verdaderamente nos coloca en una dinámica totalmente distinta de la dinámica, diríamos, mundana, de la dinámica del mundo, donde se interpreta todo a partir de la dialéctica entre quienes mandan y quienes son mandados, entre quienes gobiernan y son gobernados, entre quienes tienen privilegios y quienes no los tienen, y entonces se desarrolla una relación de un cierto un cierto sentimiento de pues de revancha, o también un sentimiento de odio entre las personas y no de una colaboración. Por eso es que si tú estás revestido de autoridad, tiembla. En primer lugar te diría tiembla, porque de ti se exige ejemplaridad. De ti se exige que seas el primero, que lo que tú quieres mandar, tú lo vives.
que lo que tú quieres enseñar, tú estás empeñado en aprenderlo, o ya lo sabes, que lo que tú quieres guiar es porque tú ya has recorrido el camino o estás dispuesto a bajarte del pedestal y caminar con los demás. Porque es muy fácil ponerte en un puesto de privilegio, en un puesto de mando y dar indicaciones cuando no estás dispuesto mínimamente a recorrer el camino, cuando no estás dispuesto mínimamente a mover las cosas o hacerlas. Como se suele decir en mi país, es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿no? Sin bajar a la cancha, sin entrar a la partida, sin entrar a hacer tú la faena. Y de nosotros los cristianos se espera especialmente que seamos gente solidaria, que está bien metida en la realidad, que está bien metida en el compromiso por nuestra propia santificación y por la santificación de los demás. Jesús es el Maestro, es el Señor, es el Hijo de Dios y sin embargo Él nos enseña. En primer lugar, Él recorrió el camino. Cuando Él nos dice que tomemos la cruz es porque Él la tomó. Cuando Él nos dice que seamos discípulos es porque Él vivió siempre en obediencia a su Padre. Cuando Él nos dice que debemos ser humildes, porque el que se exalta será humillado, es porque Él antes ha sido humilde, tan humilde que se despojó de su condición divina y se hizo en todo semejante a nosotros, excepto el pecado, y aprendió la obediencia como todos nosotros, la obediencia al Padre. Jesús es verdadero Maestro, verdadero guía, verdadero Señor, porque Él mismo quiso recorrer el camino de la fe, de la confianza en Dios nuestro Padre. Él no necesitaba evidentemente de la fe porque Él es Dios y Él vivía en una continua unión con su Padre y con el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo Él quiso mostrarnos ese camino. Particularmente en este día podríamos nosotros dirigirnos a nuestra Madre, esa que supo decir: he aquí la esclava del Señor, que se cumple en mí según tu palabra, para que nosotros aprendamos también de ella a vivir en esta disposición a servir a los demás, que es la característica más específica y luminosa del modo como se ejerce la autoridad, la enseñanza, el gobierno en la iglesia, que es ese espíritu de servicio, esa disponibilidad a la palabra de Dios. En la iglesia no queremos tiranos. Los tiranos los colgamos directamente. En la iglesia no hay tiranos, ni el Papa, ni los obispos, ni el párroco, ni ningún líder de alguna comunidad cristiana. En la iglesia todos somos discípulos y por eso el principio que vige es el de la corresponsabilidad, lo cual no quiere decir que no reconozcamos que en la iglesia cada uno tiene su puesto y su misión específica y que debamos obediencia a nuestro obispo, que debamos obediencia al Santo Padre, que debamos obediencia a nuestro párroco. Pero eso no significa que los que están revestidos de autoridad puedan mangonear a las almas o sean dueños de las almas, sino que sirven y tienen que entrar de rodillas para comprender cuál es el proyecto de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer y ponerse en actitud de servicio. Esto vale para todos nosotros, porque como te decía antes, San José María nos enseñó a descubrir que todos en la iglesia somos oveja y pastor. Y no solo San José María, tantos otros santos de la iglesia nos han enseñado este principio de todos somos hermanos, hermanos en Cristo Jesús. Entonces la autoridad es para servir, para ponernos de tapete, para que nuestros hermanos puedan pisar suave, de ser los primeros que recorren el camino para que los demás puedan pisar sobre nuestras huellas, sobre nuestras hormas, como se suele decir también, de tal suerte que hagamos el camino más andadero a los que tenemos bajo nuestra responsabilidad y cuidado. Señora, intercede por nosotros para que hagamos esta peregrinación de fe, este recorrido
que no nos exaltemos, que no busquemos protagonismos que luego paralizan, que luego estorban, que no busquemos nunca los privilegios o que los demás nos rindan pleitesía, que nosotros sepamos ante todo servir. Y para servir, decía también San José María, servir. No hay otra receta. Para servir, servir. Santa María, alcánzanos de Jesús estas gracias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.